Muy bien, hora de presentar a nuestro cronista de Independiente, el señor Kevin Ternavasio, porque tiene protagonistas que están cumpliendo hoy una fecha interesante. Y si yo le digo, Kevin, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo te va? Muy, pero muy buenas tardes para vos y a su vez para todos los oyentes. Sí. Así, Si yo te digo, a ver si estoy bien con los datos, a ver. que jugó 638 partidos con la misma Correcto. camiseta, ¿es correcto? Sí. Que hizo 97 goles. Espectacular. Y que tiene 15 títulos con esa misma camiseta. Y te puedo decir que estás acertado en todo. Estoy acertado en todo. Y que hoy hace 24 años que jugó su último partido. ¿También estoy acertado? También. Y que empató 1-1 ese partido. No lo tenía ese dato, pero es muy bueno. Ante Estudiantes de La Plata. Muy bien. ¿Y de quién estamos hablando entonces? Estamos hablando del eterno y mágico ídolo del hincha independiente Ricardo El Bocha Bocchini. Hoy se cumplen 24 años de su retiro, así que es un placer y un gusto tenerlo aquí con nosotros en Deportemas. Ricardo, muy pero muy buenas tardes y un gusto tenerte con nosotros. Buenas tardes para todos. ¿Cómo contamos un poquito, Ricardo, una fecha más, seguramente importante para vos, cada año que va pasando, porque el hincha independiente en las redes sociales, seguramente en la calle, se acuerdan de este 5 de mayo de aquel 91? Sí, bueno, como no voy a acordar si fue el último partido que jugué en la primera Independiente, cuando salí por una lesión que me hice en la rodilla, por un golpe de Ervin, que me hizo una distensión de ligamento, y esto mismo me había pasado 6 meses antes con un partido en el Chaco contra Tavares, y bueno, y ahí vi que me estaban golpeando mucho últimamente y por eso decidí dejar de jugar. Si no hubiese ese inconveniente justamente que lo estás remarcando vos, Ricardo, ¿cuántos años pensás que podrías haber jugado? Vos te retiraste a los 37 años. Sí, bueno, me retiré grande, ya había jugado muchos años. Y tal vez, a lo mejor, no sé, un año más, podía haber jugado tranquilamente, pero bueno, ya estaba un poco decidido a retirarme porque ya era un poco de sacrificio, seguir entrenando, concentrando, que hacía muchos años que estaba y ya uno no estaba rindiendo como esperaba y por eso me decidí retirar. Sí, fueron 19 años los que vestiste la camiseta de Independiente, has conseguido muchos títulos nacionales e internacionales. Si tuvieras que elegir uno, Ricardo, ¿con cuál te quedás? ¿Con aquel que marcaste el gol en la final? No, yo me quedo con todo, porque vos para ganar un título es muy complicado. De 20 equipos de un campeonato local tenés que salir primero, tenés que ser mejor que los 19. Después, en una Copa Libertadores también entran muchos equipos que juegan la Copa y equipos campeones de todos los países. Y en la época nuestra ganar una Copa Libertadores, para mí, era mucho más difícil que ganarla hoy, porque vos enfrentabas al gremio de Porto Alegre y tenías 7 jugadores en la selección brasileña. Vos enfrentabas al Cruzeiro y tenías 7 jugadores en la selección brasileña. Vos enfrentabas al San Pablo y tenías 7. A Peñarol lo mismo. Hoy, en los equipos que juegan la Copa Libertadores, creo que no hay ni un jugador en ningún equipo que sea titular de una selección de su país. Entonces, voy a enfrentar a selecciones cuando juega la Copa Libertadores. Entonces es difícil ganar una Copa. ¿Y qué pensás, Ricardo, que ha cambiado en aquel tiempo que Independiente consiguió tantas copas internacionales? Ahora, ¿por qué pensás que Independiente le está costando tanto el tema internacional? Recordemos que el último fue la Copa Sudamericana del 2010. Pero ¿por qué pensás que le cuesta primero jugarlas, los campeonatos internacionales, y luego ser protagonistas en esos torneos? Y bueno, porque Independiente no respetó su historia. Los dirigentes que manejaron el club, las comisiones directivas, traían cualquier jugador que creía que podía jugar en Independiente y eso no es así. Vos para querer ganar algo, una Copa Libertadores, un campeonato local, tenés que tener jugadores de categoría. Independiente no los tuvo en los últimos 20 años, sacando un poco el campeonato del 2002 con Gallego, que ahí había buenos jugadores, y también lo mismo en 94, cuando Independiente ganó el campeonato y la Supercopa,
después nunca se armaron planteles como para pelear cosas importantes. Yo recuerdo como muchos amigos de Deportema saben, relato la campaña Independiente en Solo Rojo junto a Eduardo Argüello, y Ricardo es una persona que ha acompañado a Independiente en ese torneo de la B Nacional. ¿Cómo fue ver a Independiente, por ejemplo, jugando en la cancha de Douglas High, de Sportivo Belgrano de San Francisco, Sarmiento de Junín y tantos equipos del ascenso que quizás vos en el día, cuando vos eras futbolista y habías ganado tantos títulos, no imaginabas una cosa así? No, yo creo que para los jugadores que jugamos en la época nuestra y anterior a mi época y también posterior en algunos campeonatos, para mí era una vergüenza, como creo que le dio vergüenza a todos los hinchas de Independiente, un club ganador de Copa Libertadores, Copa Intercontinentales, pelear todos los campeonatos donde jugaba, irse a la beca. Creo que lo mismo que le pasó a River, ¿no? Son dos equipos de mucha historia, de jugar bien al fútbol, de ganar todo. Jugar en una B era algo que nadie se imaginó nunca y bueno, pero eso pasó, como ya te dije, porque Independiente tuvo la mala suerte de que lo dirijan dirigentes que no entendían nada de lo que era Independiente, pensaban que Independiente podía jugar cualquier jugador, que era un club que solo con el nombre ya estaba, con la gente que lo sigue, la hinchada, pero vos a la hinchada que tiene Independiente, a la cancha que ahora está muy buena, muy linda, y como nos sigue la gente hoy, que lo sigue capaz más que antes cuando jugábamos nosotros, porque tiene más hinchas ahora, o porque hay más gente también en el país, hay que ponerle adentro de la cancha jugadores de categoría, si no va a pasar siempre lo mismo. Claro, estamos hablando con Ricardo Bocchini, se cumplen 24 años de que retiran en 1991, y consultarte la última de mi parte, y ya voy a abrir el juego con mis compañeros allí en el estudio de Deporte de Más. ¿Cuántas cosas cambiaron en este último tiempo de Independiente con la agrupación Independiente comandada por Hugo Moyano, Ricardo? No, yo creo que Independiente está mejorando muchísimo. Lo único que le falta es la parte futbolística, que es lo principal del club. Tiene que armar un equipo mejor, ir mejorándolo campeonato tras campeonato, pero creo que la parte social, la parte económica del club, en eso está muchísimo mejor, porque hay dirigentes que pueden apoyar al club económicamente y lo están llevando bien en esa parte, pero creo que todavía en el fútbol le falta mucho y tiene que mejorarlo y hablar con gente que entienda de esto, no dejar a gente que a lo mejor no tiene la capacidad futbolística, aunque tengan toda la buena intención, pero no saben ver el fútbol como lo puede ver alguien que estuvo en la cancha, que jugó tanto tiempo, ¿no? Eso uno entender, Ricardo, el fastidio del hincha Independiente con Almirón, porque uno puede pensar que hace varios meses Independiente contrató muchos refuerzos y quizás, por ejemplo, Toledo y Tagliafico, que eran de categoría y se peleaba todo el mercado de pases por adquirirlos, Independiente los pudo traer. ¿Entendés la diferencia que tienen los hinchas con Almirón? Sí, ¿cómo lo voy a entender? Si eso es algo lógico, porque Independiente gastó mucha plata y no se trajeron refuerzos porque hoy le están rindiendo. Si se hubiese traído otro refuerzo, y Independiente para mí tendría que estar mucho más arriba, porque no es un campeonato difícil, que vos enfrentar a grandes equipos, sacando Boca, River, a lo mejor, bueno, ese equipo grande y algún equipo más. Los otros equipos no son tan difíciles, porque vos fíjate que Independiente empata con partidos, con equipos que después del otro partido juegan con Aldo Civi, y Aldo Civi, que es un equipo que subió recién de casualidad, porque está en la primera porque entraron 30 equipos, si no estaban en la primera división. Le gana a Argentino Juniors, le gana a San Lorenzo, le gana a Godoy Cruz, le gana a todos esos equipos que empata Independiente, Aldo Civi va y le gana. Entonces
no es que está enfrentando a grandes equipos. Lo que pasa es que Independiente no está andando bien. Claro. Diego, allí en Estudio de Deportemas, podés saludarle a Ricardo Enrique Bocini. Sí, cómo no, Ricardo, un gusto. Y para mí quería cerrar la nota preguntándote, con tanta historia en Independiente, una pregunta bastante tonta tal vez. ¿Qué te gustaría hacer o seguir haciendo por Independiente? Porque el fútbol de Independiente, a mí siempre me hubiese gustado poder asesorar a la gente, sí, asesorar bien, ¿no? Que uno le diga, bueno, traigan a este jugador, dejen ir a este otro, traigan a este otro, armen este equipo, un asesoramiento, digamos, integral del fútbol, por llamarlo de alguna manera. Un asesoramiento que sea real, ¿no? Porque a mí mi cantero me dijo, te voy a poner para que me asesore, y después yo le decía, traigan a este jugador, este otro, y traían lo que querían pibes que estaban en la comisión de fútbol, que nunca habían pateado una pelota, que no tenían ni idea de lo que es el fútbol, y eso era lo que contrataban a los jugadores Independientes, y así le fue. Se fue a la B, cuando Independiente arranca, le quedaban 2 campeonatos al equipo, y Independiente tenía el mismo puntaje que San Lorenzo y Newell's. Y Newell's armó un buen equipo, y San Lorenzo armó un buen equipo, y salieron campeones, y jugaron Copa Libertadores, Independiente se fue a la B. Pero porque que traían los jugadores, yo te digo, había una comisión de fútbol que había pibes que yo los conocía de 25, 26 años, que hablaban ahí para traer jugadores, vamos a traer el otro. Una cosa increíble, y ahora creo que está pasando un poco lo mismo. Sí. Hay una comisión de fútbol que no sé si saben tanto del fútbol de esta gente para traer estos jugadores. ¿Y bueno, hoy cómo estás de ese cargo? ¿Estás muy lejos? ¿Estás cerca? ¿Tuviste alguna charla? ¿Cómo? ¿Estás lejos de llegar a ese puesto? ¿Estás cerca? No, muy lejos, alguna charla? No te preguntan nada, no te preguntan. Cuando se hizo ahora, bueno, las contrataciones, todo eso, trae todos estos jugadores, le dicen al técnico para traer los jugadores, bueno, está bien, porque el técnico es el técnico, pero después, entonces el técnico, después se hace cargo, si trae jugadores que no rinden, después tiene que hacerse cargo que porque el otro día dice, no, este jugador no puede jugar, pero son todos jugadores creo que pedido por el técnico, ¿no? Y yo creo que hoy la comisión directiva no tiene que dar toda la responsabilidad a un técnico, ellos más o menos tendrían que preguntar, ver qué jugador, verlo bien, mirarlo, para traerlo, porque si no, por ahí lo trae, todos son jugadores de Defensa y Justicia y de Godoy Cruz, y yo creo que ese equipo no pelean campeonato, nada para 3 jugadores ese equipo, para mí que 3 jugadores de más categoría, no se puede traer jugadores así y tanto, ¿no? Por ahí puede ser un equipo así que se destaque mucho, pero después tenés que ir mirando bien, porque Independiente con 3 jugadores no se puede equivocar. Muy bien, Bocha, muchísimas gracias por este contacto, te agradecemos tu tiempo, nos pone muy contentos escucharte y saber que estás bien, y ojalá que tengas la posibilidad de estar cerca del rojo nuevamente. Sí, bueno, ojalá que uno pueda, porque es para mejorar, para colaborar, para que Independiente de una vez pueda estar peleando cosas importantes.